Chicos, bienvenidos con un video nuevo en el canal y en el video de hoy quiero hablar sobre un tema que creo nunca hablé acá por YouTube, creo que sí he hablado un poco en Instagram, @franco.pfit un poco, pero quería hablar más que nada sobre cómo fue por qué fue y cómo fue que yo dejé de hacer esto, de fumar eso, no sé si se puede decir la palabra por YouTube, de fumar eso que no es el tabaco. No sé si se puede decir la palabra, por eso por las dudas no la voy a decir, capaz que no sé, me sacan el video o algo. Pero eso, que al final, porque también se me dio por hacer este video, algo me dijo que tenía que hacer este video y hablar más profundamente sobre este tema, porque es un tema y es algo que, si bien no es algo que está oculto, es algo que está muy normalizado. Y yo creo que se lo tomaron algo como normal, ¿no? Algo que es normal entre cuando somos jóvenes, no sé, cuando somos jóvenes es algo normal cuando estás con amigos, el hacer esto. Y hasta en cierto punto hay mucha información en muchos lugares que lo dicen como que es algo beneficioso hacer esto, ¿no? Que al final es una creencia que yo también tenía hasta que en un momento me pude dar cuenta de que todas esas cosas al final eran como excusas que yo me ponía a mí mismo para no dejarlo, para seguir haciéndolo, porque yo escuchaba o tomaba como excusa eso de que estaba bien hacerlo, ¿no? De que una vez no pasaba nada, una vez a la semana, un par de veces a la semana no pasaba nada, de que el fin de semana no pasaba nada. Hay mucha información que te dice que te ayuda a conectar mejor, que servís más, que sos más productivo y todas estas cosas que yo al final me lo terminaba creyendo a propósito sin darme cuenta siquiera en ese momento porque no podía dejarlo, ¿no? Pero antes, dejarme contarles un poco por qué fue que yo empecé a usar esto, ¿no? A fumar esto. Que en realidad yo cuando estaba en mis últimos años en el secundario y cuando más salía de fiesta y tomaba, qué sé yo, y fumaba tabaco también, es algo que yo nunca había experimentado, ¿no? Siempre había estado rodeado de sí personas que sí fumaban, que sí hacían esto, pero al final yo siempre había rechazado, ¿no? Nunca había aceptado y nunca me había puesto a experimentar eso, ¿no? Cómo era. Yo en ese momento estaba como muy enfocado en el gimnasio, en alimentarme bien, pero todavía seguía en cierto modo con esos vicios como el alcohol, una mala influencia, quizás el fumar tabaco, en todas estas cosas. Pero llegó un punto que fue en mi último año de secundario, en donde yo me planteé competir en un torneo de fisicoculturismo, en donde literalmente dejé todo, me aislé mucho de todo lo que de todo lo que era mi entorno en ese momento, porque yo sabía que no me iba a beneficiar, entonces me aislé mucho y me centré puramente en mi preparación, ¿no? Tenía un propósito definido, tenía un objetivo que era competir en un torneo de fisicoculturismo y creo que ese proceso fue masivo, o sea, y hoy me doy cuenta mucho más porque logré un control no en todas las áreas, literalmente ni siquiera no salía, no tomaba alcohol, no usaba tabaco, no me rodeaba mucho de un entorno tóxico que yo sabía que no me iba a beneficiar. Y literalmente en realidad no me daba cuenta en ese momento, pero seguía como al pie de la letra todo lo que me decía una persona que yo había agarrado para que me entrenara y me enseñara cómo hacer para llegar a eso, ¿no? ¿Y qué pasó? Que una vez que yo conseguí eso, una vez que yo logré eso, y después salí de mi pueblo, me fui a una ciudad que es en donde estoy ahora, eh, seguí con eso, pero llegó a un punto en que eso se convirtió en una mala obsesión, ¿no? Lo que es el físico, lo que es, sí, todo el físico y lo externo, ¿no? Se convirtió en una mala obsesión al final. Me dejé influir también por otras personas, por otras opiniones, que al final terminé cediendo porque pensaba que eso era compatible también, que no pasaba nada si yo entrenaba y demás, y al mismo tiempo también hacía estas cosas de diversión que, que así lo toman, ¿no? Como diversión, ¿no?
las fiestas, el alcohol, el tabaco y esto otro también. Hasta cierto punto también algunas personas dicen que es beneficioso. Entonces al final como que me lo empecé a creer, ¿no? Y empecé a experimentar esto, empecé a hacer esto sin darme cuenta de que en ese momento por lo que lo hacía era porque era un escape al final, ¿no? Es un escape porque al final mi única validación era el físico, pero cuando llegaba la noche no me podía dormir, ¿no? Me pasaba pensando muchas cosas, pero no, es como que no me encontraba un sentido, ¿no? No le encontraba un rumbo a todo esto, porque al final ya había alcanzado ese oficio que yo quería, seguía trabajando, pero al final es como que no, como que había perdido un poco, ¿no? El objetivo, y entonces solamente mi validación era externa, porque en todas las demás áreas, en cuanto a mi desarrollo como persona, en cuanto a relaciones, y en cuanto a económico también, es como que estaba totalmente olvidado todas esas áreas, ¿no? Y solamente estaba centrada toda mi energía en la parte física externa, sin darme cuenta de que había llegado a un punto en que me estaba destruyendo en vez de construirme como fue en un momento. Entonces quería contar un poco para saber cómo empecé yo a usar este vicio, ¿no? Que al final lo empecé a usar como para dormir mejor, ese era mi objetivo, para dormir mejor, quería dormir mejor. Entonces era por la noche, quizás un fin de semana o algunos días que no podía dormir bien, usar esto para dormir mejor. Después, sin darme cuenta, al final se terminó volviendo más recurrente, más recurrente. Llegó un punto en que llegó a ser algo de casi todos los días, es así. Y al final yo pensaba que eso estaba bien, ¿no? Pero no me daba cuenta que eso literalmente lo único que hace, quiero que también quería hacer este video para todas esas personas, porque yo sé que hay muchas personas que usan esto, ¿no? Al final y no son conscientes quizás de por qué lo hacen. No son conscientes de por qué lo hacen, pero lo hacen, ¿no? Yo he dejado de rodearme de muchas personas que tomaban este mal hábito, no hacían este mal hábito, no porque no los quiera, ¿no? Sino porque yo sabía que al final no era mi camino, al final en un momento pude despertar, ¿no? Y darme cuenta de todo esto, de por qué lo hacía, que al final era para llenar un vacío dentro mío y para alterar mi realidad que no me gustaba. Entonces, como no me gustaba, yo tenía que usar algo externo que me saque de mi realidad, que eso es lo que hace cualquier esto, ¿no? Cualquier tipo de cosa de estas, sacarte de tu realidad, altera tu realidad, cualquier tipo de estos vicios, y te lleva a un estado en el que realmente no sos vos por un momento, ¿no? Es como un placer momentáneo, pero después, cuando se te pasa, sentís culpa, sentís arrepentimiento, volvés a eso que no te gusta, entonces necesitas eso para volver a sentirte bien, y al final termina siendo como una rueda, ¿no? Yo me di cuenta que termina siendo como una rueda al final, que lo terminas usando para rellenar un vacío o algo que no querés afrontar, ¿no? Que no querés afrontar o no sabes cómo hacerlo. Entonces terminas haciendo esto. También puede ser por influencia, porque tu entorno cercano lo hace, entonces tenés que hacerlo. Pero nada, quería hablar sobre este tema en el video de hoy para, para contar y para que también puedan tomar conciencia sobre esto y por qué es que lo hacía yo y por qué es que también lo pueden estar haciendo ustedes.